Hola, hoy es 28 de abril del año 2024 y se están conmemorando los 15 años del fallecimiento de la poeta uruguaya Idea Vilariño, que si ustedes han seguido este canal desde hace tiempo, sabrán que es mi poeta favorita, que he hablado en varias ocasiones de ella e incluso publiqué un ensayo de cómo su obra marcó mi vida en el libro Tribu de Lectoras de la Asociación Libros Bifortipos, a la cual pertenezco, y pues es muy emocionante. Entonces, para celebrar, se me ocurrió leer en voz alta el ensayo que escribí, como una manera de conmemorar pues este día que fue muy triste en general. O sea, creo que la conmemoración de la muerte siempre es muy triste, pero Idea era una mujer que sabía que se iba a morir, no porque estuviera enferma ni nada parecido, sino tenía mucho esta conciencia de que la vida se acaba, e incluso tiene un poema que se llama Me voy a morir. Hay muchos poemas donde ella habla de la próxima muerte. Hoy solo quiero leer el ensayo que escribí aquí con ustedes. Gracias por ver este video, gracias por quedarse hasta el final y sin más preámbulo, vamos a darle inicio a esta tarea en este día tan especial. El ensayo se llama No se trata de amor, damos la vida. Se encuentra en la página 69, por si un día consiguen Tribu de Lectoras, que ojalá que sí, y desean leer esto que escribí. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Idea Vilariño, 1958. Cuando pienso en Idea Vilariño, lo primero que se me ocurre es que la quiero mucho. Es un cariño forjado a través del tiempo y de las muchas lecturas de sus poemas. Es extraño. Supe de su existencia 2 días después de que abandonara este pobre mundo. Había una nota periodística de doble página que anunciaba el suceso en el diario que mi papá solía comprar. Yo me acerqué a leerla porque estaba aburrida, hacía calor, y me había llamado la atención esa fotografía en blanco y negro que acompañaba la noticia, de una mujer con aire melancólico. Bajo la nota venía uno de sus poemas más famosos, Ya no. Cuando le di lectura, un montón de sensaciones se arremolinaron en mí. Fue algo inesperado. Era abril, había recién cumplido 18 años y además estaba enamorada. Lo estaba desde la secundaria, de un muchacho que no veía hacía al menos 3 años. Batallaba para soltar ese afecto, no sabía cómo hacerlo y me desesperaba mucho. En ese entonces yo creía que el amor romántico era una parte fundamental de la existencia. Así que de alguna manera me daba miedo dejar de pensar en él, porque no quería que mi vida careciera de sentido. Pero el poema de Idea me dio la respuesta y creo que me fue tan potente que la empecé a querer desde ese momento. Ella decía simple y sencillamente, ya no, punto. ¿No es increíble todo lo que encierran 2 palabras tan breves? Ese poema me dio el cierre que yo necesitaba y con lágrimas en los ojos, en serio, fue un momento muy sentimental. Lo recorté del periódico y lo pegué en mi diario como un recordatorio. Un punto y aparte. ¿Quién era esa poeta que no respiraba más en el mundo, pero cuyas palabras habían removido mi interior? Gracias a la misma nota periodística supe que su poesía era un referente en Latinoamérica, que había nacido en Uruguay en 1920, que escribió canciones, que se dedicó a la docencia y tradujo libros. También supe que perteneció a la famosa Generación del 45, un grupo de intelectuales uruguayos que desarrolló su obra entre los años de 1940 a 1960. Sin embargo, hubo una cosa en la que no pude dejar de pensar, aún muchos días después de ese primer encuentro, en su nombre. ¿De verdad se llamaba Idea? Por alguna razón había asumido que se trataba de un seudónimo, pero no. Idea proviene del griego y significa forma o apariencia. Implica algo que se ha visto.
Idea era idea en toda la extensión de la palabra, una persona vista, una figura definida a través de la poesía. Sus hermanos se llamaban Numen, Poema, Azul y Alma. ¿No es esa una manera peculiar de saludar al mundo? Sus padres fueron personas cultas, conocidas por su interés en la música, el arte y el anarquismo. Los nombres de sus hijos representaban de alguna manera esa mirada rebelde con la que se enfrentaban a la vida. Por supuesto, luego de la lectura de Ya no, quise leer más, y me encontré con la desagradable sorpresa de que al menos en México era, y sigue siendo, muy difícil conseguir en físico los libros de Idea. Así que los demás poemas que leí de ella y lo que me enteré posteriormente acerca de su vida, todo eso me lo brindó el Internet. Y al ser la muestra de su obra tan reducida y ser yo tan joven y enamoradiza, no hice más que tomar su poesía como estandarte de mis desventuras amorosas, porque en ese entonces todo se trataba del amor. Y ante cada nueva ruptura o desazón recurría a la misma página de Internet guardada en mis marcadores, donde leía una y otra vez los 36 poemas allí compilados, y que para mí representaban todo el universo necesario para encontrar consuelo a lo que sentía. Quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Idea Vilariño, 1955. Yo estaba segura de que la poesía de Idea dialogaba conmigo porque hablaba del amor. ¿Y qué es más importante que el amor? Creía con fervor en aquello de que solo se ama de verdad una sola vez en la vida. Aunque me había enamorado varias veces, incluso mis afectos tenían categorías y, por supuesto, nunca faltó la persona con el título de amor de mi vida. Había tenido mucho cuidado en definir bien esa palabra, amor. No podía decirle te amo a cualquiera, me lo dijo el chico con el que aprendí a besar. Él decía que el amor es una cosa intensa, que duele, carcome. Es un sentimiento por el que vale la pena vivir. Era todo un poeta. Yo le creí y jamás le dije te amo. Tiempo después supe que eso de amar una sola vez en una vida entera es parte de una serie de creencias que componen al llamado amor romántico. Es curioso, decirlo así suena tan frío y como de receta. Es como seguir las instrucciones para hacer un platillo que prometen será delicioso. Yo hice todo al pie de la letra y luego resultó que ese platillo en realidad no había salido tan bien, que de hecho a muy pocas personas les sale así de bien. Idea también hablaba de esto. Hablaba de esa parte horrible que no cuentan en las historias sobre los amores verdaderos, la del dolor, el desencuentro, la tristeza. Hay amores que simplemente no pueden ser. A mí nunca me interesó el nombre de la persona de quien Idea estaba enamorada. No era necesario conocerlo para conectar con su poesía. Así que me sorprendí mucho cuando descubrí que, de hecho, la mayoría de las personas lo conoce primero a él, al gran escritor, al gran amor de Idea Vilariño. El nombre de este hombre es tan relevante que una vez cuando mencioné que Idea era mi poeta favorita, alguien respondió, «Ah, sí, la amante de Juan Carlos Onetti». ¡Ah, qué coraje! Haber desnudado el alma, compuesto canciones, haber formado a tantas generaciones en la poesía y que lo primero que venga a la mente de las personas cuando dicen tu nombre es que fuiste el amante de alguien más. ¡Qué cansancio! Por eso me gusta mucho el fragmento de una entrevista que leí en la revista Dossier, donde la periodista María Esther Gilio pone el dedo en la llaga. Le comenta ideas sobre la vez que Onetti dijo estar enamorado de ella, pero que nunca sintió que ella estuviera enamorada de él. ¿Por qué pensás que él no creía en tu enamoramiento? Porque yo a menudo decía no. Y para él no hay amor sin sumisión. Seguramente, pero yo no tenía más remedio que decir no, salvo que estuviera dispuesta a dejar que me pisara la cabeza. No se puede negar que el amor es un tema central en la poesía de Idea. No se pueden negar el tormento y la desesperación de muchos de sus poemas, los cuales reflejan una relación apasionada y caótica.
No se puede negar nada de eso, ni que amó con locura, ni que se sintió morir ante la ausencia del ser amado, ni que le dedicó cientos, miles de pensamientos. Pero pensar que ese es el sentido de toda su obra es cometer un error. Lo digo por mí, porque leí sus 36 poemas en esa página web para consolar el dolor generado por mis creencias sobre el amor romántico, ya que pensaba que de eso se trataba, porque era mi poeta de cabecera al tocar ese tema. Y resulta que no. Idea Vilariño es más que eso. Siempre lo ha sido, como lo he sido yo. Hoy entiendo que si la poesía de Idea ha dialogado conmigo, es porque no trata solo de amor. Escribo, pienso, leo, traduzco 20 páginas. Idea Vilariño, 1968. Entonces, volvamos al principio. ¿Quién fue Idea Vilariño? Nació en una familia culta y conoció la música desde muy pequeña. Por ejemplo, sabía tocar el violín y el piano. Aunque pueda pensarse que ese ambiente la situaba en un privilegio, este no duró mucho. Sus padres y su hermano mayor fallecieron cuando ella era muy joven, así que la pérdida y la conciencia de la muerte se instalaron como monumento en su forma de ver la vida. Y a ello se sumó su cuerpo enfermo. El asma y un eczema la hicieron pasar días terribles. Idea escribió un diario cuando era adolescente. Cuando me enteré, lo primero que hice fue escribir en el mío. Idea escribió un diario cuando era adolescente, ¿puedes creerlo? Dejó registro de su mirada atenta al mundo, de la soledad que comenzaba a manifestarse. Ahí plasmó algunos de sus primeros poemas. Me la imagino en su habitación. Escribe retazos de su día, ordena sus ideas, se queda mirando por la ventana. La vida no es sencilla, pero ella tiene un refugio. Ella sabe, ella supo. Así que me sorprende descubrirlo, que antes del amor estuvo la escritura. Entre más investigo sobre su vida, más me maravilla lo cercana que la siento. Pero ¿cómo puede ser? Ella vivió en Uruguay, un país que se encuentra a más de 8.000 kilómetros de donde yo estoy. Además, si alguna vez nos hubiésemos conocido en persona, ella habría podido ser mi abuela, y yo le habría preguntado cosas como, abuela, ¿cómo era dar clases en tus tiempos? Porque ella dedicó muchos años de su vida a la docencia. Una labor como pocas que requiere del compromiso, la vocación y el profundo cariño por la enseñanza. O al menos esos fueron los aspectos que vi en mis padres, que también fueron profesores. También, por supuesto, Idea fue una ávida lectora y tradujo varios textos del inglés al español, entre los que destaca la obra de Shakespeare. Ella misma afirmó en una entrevista realizada por Verónica Dauria y Javier Uriarte y publicada por la Biblioteca Nacional de Uruguay que no sé cómo lo harán otros. Para mí la tarea es muy lenta, muy cuidadosa. Hay noches que me paso horas con una palabra. Se me fue la noche e hice 3 renglones, porque no encontraba la palabra correcta. Yo lo sabía, que Idea se quedaba sentada mirando al horizonte mientras pensaba y pensaba. Sus traducciones de la obra de Shakespeare son consideradas de las mejores para la región latinoamericana. Leerlas es apreciar la atención, el cuidado, el compromiso de la poeta con lo que un autor del pasado quiso decir, quiso transmitir. Así que sí, incluso antes del amor estuvieron el estudio y el pensamiento. Y siguiendo la enumeración de las muchas cosas a las que se dedicó Idea Vilariño, también está la actividad de componer canciones. Algunas de ellas resultan emblemáticas para la identidad uruguaya. En una carta al poeta Humberto Mejet, ella afirma que la poesía es sobre todo canto. Puede haber poesía sin metro fijo, sin acentos fijos, sin rimas, pero no puede haberla sin ritmo, le es esencial. De esta manera vinculaba el arte de escribir poesía con el arte de escribir canciones. Desarrolló una explicación metodológica sobre la masa sonora del poema, esa base que sustenta la obra lírica, un hecho sonoro. Y le gustaba mucho cuando la poesía se volvía canto y con ello se dispersaba sobre el mundo. La gente cantaba con ímpetu sus composiciones, aunque no pensaran en ella, la autora. En esas circunstancias era lo de menos, pues hay cierta magia en el ritmo de la voz viva.
Una de las canciones que pocos sabían que ella había escrito, pero que resulta fundamental para el pueblo uruguayo, es Los Orientales, interpretada por el grupo Los Olimareños. Esa canción habla de uno de los momentos clave en la independencia de Uruguay, pero no es solo la elección de palabras para narrar el suceso, es también el tipo de composición musical que la poeta eligió, el triunfo, un sonido que remite a la danza folclórica y que se volvió característico de la época de las independencias latinoamericanas, según afirma Jorge Costigliolo en un artículo de análisis dedicado a sus canciones. Y es que hasta ese momento pareciera que simplemente hablo de la poeta como una mujer con múltiples habilidades, casi una genio, que dedicó su vida a la palabra, al ritmo, al pensamiento. Sí, fue así. Pero si Los Orientales tuvo el efecto de volverse casi un himno de la nación, fue también por el profundo compromiso político de Idea Vilariño para visibilizar las injusticias, para dolerse con su pueblo, para alzar la voz ante los cambios sociales que estaban ocurriendo en su país. Me alegra constatar también que antes del amor y junto con el amor, también estuvieron la dignidad y el deseo de justicia. Pero no, pero tú no te estás muriendo solo, tú, los otros, él, tú, los muertos solos, arropados de amor, de pena, están muriéndose en nosotros para siempre. Idea Vilariño, 1970. La Revolución cubana en 1959 alentó el surgimiento de varios movimientos revolucionarios en el resto del continente. Uruguay, al igual que otros países de América Latina, vivió años convulsos durante la década de 1960. El modelo económico se había desgastado desde tiempo atrás, así que la brecha social se agudizó y el gobierno se volvió aún más restrictivo y violento. En 1965 se fundó formalmente el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, MLNT, que llevaba algunos años realizando actividades guerrilleras para contrarrestar la violencia ejercida contra el pueblo. En este ambiente lleno de incertidumbre, muerte y mucha injusticia, es que Idea escribe poesía y escribe canciones. Ella nombró a un pobre mundo. Imagino a la poeta enterándose de las noticias. Un joven es hallado brutalmente golpeado. Otra vez la policía. Otra vez el gobierno indolente. Una muerte más. Nos negamos. La imagino con el coraje por dentro emergiendo a través de la palabra. Los muertos solos, arropados de amor, de pena, están muriéndose en nosotros para siempre. Quisiera decir que me sorprende la violencia de ese entonces, pero ¿cómo? México también fue uno de esos países latinoamericanos que atravesó eventos horribles por hacerle saber a su gobierno que el pueblo estaba vivo, cansado y dispuesto a exigir cambios. Han pasado más de 50 años y muchas cosas han cambiado, pero la violencia sigue aquí. Entonces entiendo que también es por eso que la poesía de Idea Vilariño dialoga conmigo, porque habla de la impotencia que envuelve el cuerpo cuando el mundo alrededor se desmorona, y no soy más que una chica a la que le gusta leer y pensar. ¿De qué sirve el amor si el mundo se está cayendo a pedazos? Y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Idea Vilariño, 1962. Respiro. Yo también me detengo un momento a mirar por la ventana mientras me hago muchas preguntas. Un momento aquí, nada más. La poesía de Idea Vilariño dialoga conmigo porque sabe que se va a morir. Yo pensé que entendía cosas sobre estar en el mundo, sobre eso de que el tiempo se acaba. De verdad lo pensé. Pero cuando mi papá falleció en agosto de 2020 y el aturdimiento llegó a mi mente convirtiendo todo lo que conocía en un sitio extraño y terrible, descubrí que no había entendido nada. Todavía con la confusión en la cabeza, la muerte es un hecho que lo transforma todo. Volví a leer la poesía de Idea. No solo me permitió llorar, también me brindó un consuelo indescriptible. Podemos pensar que es tremendamente pesimista o que es fatalista sobre lo que nos espera como simples mortales que nunca desvelaremos los misterios del universo. Los académicos mencionan la influencia de la época.
Los años 70 fueron pesados para Uruguay y el resto de países latinoamericanos. No cesaron la represión, ni la violencia, ni las injusticias. Así que, ¿cómo tener fe en el futuro? La obra literaria de Idea y otros muchos autores brilló por su carácter deprimente. Es difícil pensar que convertiremos a este mundo en un lugar mejor cuando son tantos los muros que derribar y las estructuras que volver a cimentar. Imaginarlo incluso adquiere la categoría de utopía. Idea Vilariño era una mujer directa y consciente. Me voy a morir, devoro la sombra, los lampos, el último filo de oro, el último rosa, con amor, sabiendo mirándolos, con el desapego del que está de paso. Pero en aquellas tardes de agosto del año pandémico, cuando mi existencia era una completa incógnita incluso para mí, cuando el dolor de perder a mi papá me ahogaba, esa certeza de la muerte que Idea comparte me brindó una paz indescriptible. Ah, qué alivio. Me voy a morir. Imagino a la poeta mirando por la ventana, mirando el horizonte, sabiéndose pequeña, apenas un cuerpo que se va a descomponer. ¿Esto es el pesimismo? Yo lo nombraría más bien resignación. La resignación no es algo necesariamente negativo, es una especie de aceptación en la que te sabes más pequeña que las fuerzas que controlan el mundo, más pequeña que el paso del tiempo o las estrellas, más pequeña que las grandes preguntas sin respuesta. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Respiro. Es así. La poesía de Idea Vilariño dialoga conmigo porque tampoco tiene respuestas. Identifico en ella a una habitante del tiempo presente. La descubro como alguien que entendió que solo tenemos el aquí y el ahora. Antes del amor, junto con él y después de él, está la maravilla de saberse viva y finita. Entonces agradezco aquella tarde de abril de hace 14 años, 15, en la que mi papá dejó su periódico sobre la mesa. Agradezco el calor y el aburrimiento que me hicieron acercarme a leer algo para entretenerme. No se trata de amor, damos la vida. Así me lo explico hoy, que antes del amor estoy yo, siempre estuve yo y mi manera de entender este presente que habito. ¿Qué les pareció? Ay, casi lloro otra vez, pero no quería ser esa persona. La fotografía que acompañaba esa nota periodística, que por cierto fue en el periódico La Jornada, pueden buscarlo en Google, yo lo busqué, fue una oleada muy extraña de sensaciones, de volver a ver, aunque en internet, el periódico que yo leí hace 15 años, era esta fotografía. Este es un libro que me enviaron desde Uruguay, Laurita. No sé si Laura siga viendo mis videos, ojalá que sí, pero Laura, en serio que nunca voy a terminar de agradecerte que me hayas enviado la poesía completa de Idea Vilariño en esta edición preciosa de Cali Canto. Miren, aquí está Idea mirándonos. Es que de verdad yo disfruté mucho cuando escribí ese ensayo. Lo he dicho en algunas presentaciones. Estaba yo muy mal. Tenía una muy mala y triste relación con mi escritura. Y el ensayo de Idea Vilariño me vino a sacar de ese abismo, por así decirlo. Y no sé, desde entonces no he dejado de escribir. Entonces, pues muy agradecida también con esta poeta por esa situación. Y pues hasta aquí voy a dejar este video. Muchas gracias por verlo. Si tienen comentarios, me gustará leerlos. Yo espero regresar pronto para seguirles hablando de esta poeta o de otras. En la descripción les voy a dejar un disco de María Teresa Civilis que me encanta, que también lo pueden escuchar aquí en YouTube, para que se den una idea del tipo de poesía que escribía esta señora. También les voy a dejar enlaces a los ejemplares que se pueden conseguir ya en México sobre la obra. Material de lectura, sacó recientemente una recopilación de sus poemas. Y nada, 15 años de que esta poeta dejó este pobre mundo, 15 años de que yo llegué a su poesía. Espero
que lean a Aidea Vilariño y muchas gracias por acompañarme hoy. Hasta pronto.